Mi esposa embarazada estaba convencida de que yo le sería infiel, pero descubrí la verdad. Ella solo quería que estuviéramos a mano, porque sabía que el hijo que esperaba no era mío. Quiero contar lo que me pasó con mi esposa, porque todavía me cuesta creer que las cosas hayan llegado hasta este punto. No sé en qué momento me equivoqué, ni qué pude haber hecho para evitarlo. Estoy molesto, decepcionado y sobre todo confundido. Siempre pensé que teníamos un buen matrimonio, que después de todo lo que habíamos pasado juntos estábamos preparados para cualquier cosa. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Me casé con Ranalía hace 5 años. Nuestra relación no fue perfecta, pero siempre nos mantuvimos unidos. Tuvimos altibajos, como cualquier pareja, pero logramos salir adelante. Lo único que nos pesaba era que, a pesar de intentarlo durante años, no lográbamos tener hijos. Habíamos ido a médicos, hecho análisis, y lo único que nos decían era que no había problema grave, que simplemente debíamos seguir intentándolo. Yo trataba de mantenerme positivo, aunque veía que ella sufría mucho con cada fallo. Parecía que cargaba con una frustración enorme, como si todo fuera su culpa. El año pasado, finalmente recibimos la noticia de que estaba embarazada. Nunca voy a olvidar ese día. Estaba en el trabajo cuando me llamó, y apenas pude entender lo que me decía entre sollozos. Cuando llegué a casa, me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por fin íbamos a formar la familia que tanto habíamos deseado. Yo estaba emocionado, lleno de planes, pensando en cómo preparar la casa, en los cambios que vendrían. Creí que ella sentiría lo mismo. Pero no fue así. Desde el primer mes, el embarazo pareció caerle mal a Ranalía. En lugar de estar contenta o tranquila, se veía cada vez más alterada. Lloraba por cualquier cosa, se enojaba conmigo sin razón, decía que se sentía sola incluso cuando yo estaba a su lado. Yo intentaba animarla, decirle que todo iba a salir bien, pero nada parecía alcanzarle. Me preocupaba verla así. No era la mujer que conocía. Lo primero que hice fue convencerla de que dejara de trabajar. Ella tenía un empleo de oficina, nada muy pesado, pero la notaba demasiado estresada. Le dije que yo podía encargarme de los gastos, que lo mejor era que se cuidara y descansara. Aceptó, pero con el paso de las semanas la situación no mejoró. Al contrario, parecía cada vez más frágil, más sensible. No había día en el que no llorara o me acusara de no entenderla. Yo trataba de no discutir. Tenía claro que las hormonas podían estar jugando un papel importante, y me repetía que lo importante era estar ahí para ella. Al ver que nada funcionaba, empecé a pensar en mudarnos temporalmente cerca de su familia. Su madre vivía en otra zona de la ciudad, a más de 1 hora de nuestro departamento. Yo trabajaba del otro lado, así que mudarnos allá significaba que iba a sumar 2 horas más de viaje todos los días. No era algo sencillo, pero me convencí de que lo mejor era que Ranalía tuviera compañía, alguien que pudiera cuidarla cuando yo no estuviera. Hablé con ella, y aunque al principio dudó, terminó aceptando. Conseguimos un departamento pequeño a 2 cuadras de la casa de su madre. No era un lugar tan cómodo como el nuestro, pero me tranquilizaba saber que no estaría sola. Mudarnos también trajo otra consecuencia. Estábamos a pocas calles de la casa de Samantha, una amiga de toda la vida de mi esposa. Yo había convivido con ella algunas veces antes del matrimonio, y siempre me pareció una persona agradable. Tenían una amistad muy estrecha, de esas que sobreviven a los años. Así que cuando vi que empezaron a verse seguido, pensé que era positivo. Creí que sería bueno que tuviera a alguien de confianza con quien hablar, distraerse y compartir lo que estaba sintiendo. Llegué incluso a decirle a Ranalía que me alegraba de que se reuniera con Samantha, porque así no se sentiría sola. Los primeros días después de la mudanza fueron un alivio. Ranalía pasaba tiempo con su madre, caminaban juntas, iban a hacer compras, y también se reunía con Samantha a tomar algo. Yo llegaba cansado del trabajo, pero me tranquilizaba verla acompañada. Pensaba que había hecho lo correcto, que el esfuerzo de mis viajes diarios valía la pena si ella estaba mejor. Hasta me sorprendí a mí mismo sintiéndome optimista otra vez. Hacía planes en silencio, pensando en cómo preparar el cuarto del bebé en nuestra casa original, en cómo organizaría mis horarios una vez que naciera. Creía que por fin estábamos encontrando un equilibrio. Sin embargo, aunque había momentos en los que parecía más tranquila, algo en su mirada me inquietaba. Había noches en las que la encontraba despierta, mirándome. Otras veces estaba seria, perdida en sus pensamientos, y cuando le preguntaba qué tenía me respondía que no era nada.
Yo quería creer que solo eran cosas pasajeras, que el embarazo estaba jugando con sus emociones. Recuerdo un fin de semana en particular. Habíamos ido a cenar a casa de su madre, y al volver, mientras yo me cambiaba de ropa, ella se me quedó observando en silencio. Me incomodó, porque su expresión no era de cariño ni de ternura, sino de sospecha. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que estaba pensando en lo tarde que llegaba últimamente del trabajo. Le expliqué de nuevo que ahora teníamos el doble de distancia, que por eso se hacía más largo. Ella no contestó. Solo asintió, pero la vi fruncir los labios como si no me creyera. En esos días todavía me repetía que era normal, que tenía que ser paciente. Después de todo, estaba embarazada por primera vez, y había pasado años sintiéndose frustrada por no lograrlo. Pensaba que quizá esa mezcla de emociones la estaba desbordando. Los médicos decían que el embarazo avanzaba bien. No había complicaciones, y todos coincidían en que eran los cambios hormonales, que había mujeres a las que el embarazo simplemente les caía pesado, y que lo único que se podía hacer era acompañarlas. Pero, por más acompañada que estuviera, mi esposa no mejoraba. Parecía que cada día se obsesionaba más con la idea de que algo estaba mal, aunque no pudiera explicarlo con claridad. La primera vez que me acusó de tener un amante fue una noche entre semana. Yo había tenido un día particularmente pesado en el trabajo y llegué algo más tarde de lo normal. Apenas entré al departamento, la encontré llorando en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Me miró como si me hubiera atrapado en un delito y me dijo, casi gritando, que yo estaba llegando más tarde a propósito porque tenía a otra mujer. Me quedé helado. Jamás en nuestra relación me había dicho algo parecido. Siempre habíamos confiado el uno en el otro, nunca hubo escenas de celos ni nada parecido. Intenté explicarle con calma que no estaba haciendo nada malo, que simplemente ahora vivíamos más lejos y los viajes me quitaban tiempo, pero no quería escucharme. Estaba convencida de que le estaba mintiendo. Al final me pidió que le entregara mi celular. Yo no supe qué decir. En 5 años de matrimonio nunca me había pedido algo así, y yo tampoco había sentido la necesidad de revisar el suyo. Me dolió que dudara de mí de esa manera, pero verla tan alterada me hizo ceder. Le entregué el teléfono, pensando que al ver que no había nada se tranquilizaría. Pero no fue así. Terminó de mirar y se quedó todavía más inquieta, como si no encontrar nada fuera peor que descubrir algo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que volvía a casa me recibía con una mezcla de lágrimas y nerviosismo. En varias ocasiones corrió hacia mí, no para besarme, sino para abrazarme y hundir la cara en mi cuello, como si quisiera olfatear mi ropa. Lo hacía de forma desesperada, aspirando el aire como si tratara de encontrar un perfume ajeno. En otra ocasión la sorprendí en la habitación, revisando las camisas que había usado en la semana. Las olía, las miraba al trasluz, buscaba manchas invisibles. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, intenté hablarle con calma, pero se echó a llorar y me dijo que no podía evitarlo. Que sentía que la estaba engañando, aunque no hubiera pruebas de nada. Y cuando creí que las cosas ya no podían tensarse más, tuve una conversación que me dejó todavía más preocupado. Estábamos en la sala, yo acababa de llegar de hacer unas compras, y la encontré con los ojos hinchados otra vez. Le pregunté qué pasaba, y entre lágrimas me dijo que no soportaba la idea de que yo la estuviera traicionando. Me reclamó que trabajaba demasiado, que siempre estaba cansado, que llegaba tarde, y que seguro era porque me estaba viendo con alguien más. Esta vez no me contuve. Le pregunté directamente por qué estaba convencida de eso. ¿Qué razón tenía para pensar que yo era capaz de engañarla, cuando siempre había estado a su lado? Fue entonces cuando me lo confesó. Samantha, su amiga, le había dicho que todos los hombres engañaban a sus esposas durante el embarazo. Que era algo natural, que no podía confiar en mí, y que tarde o temprano iba a suceder. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que había escuchado. Sentí una mezcla de rabia y frustración. No podía creer que alguien que se decía amiga suya le llenara la cabeza con semejantes cosas. Le dije que era mentira, que no todos los hombres eran infieles, y que yo nunca lo sería. Me levanté y le dije que si Samantha iba a seguir metiéndole esas ideas, lo mejor era que se alejara de ella. Pero Ranalía no quiso escucharlo. Se puso a llorar otra vez y me dijo que necesitaba a su amiga, que no podía pasar el embarazo sola. Que yo no entendía lo confundida que estaba, lo difícil que era todo para ella. Se disculpó, me pidió que no me enojara, y me aseguró que trataría de no obsesionarse más. Y aunque la abracé y le dije que todo iba a estar bien, en mi interior quedé con una sensación amarga.
Pasaron los días y la situación no cambió demasiado. Algunas veces parecía tranquila, y yo me convencía de que lo peor ya había pasado. Pero bastaba cualquier detalle para que volviera a mirarme con sospecha. Llegaba a casa y notaba cómo me estudiaba, como si buscara rastros invisibles en mi piel o en mi ropa. Empecé a sentirme observado todo el tiempo, como si ya no pudiera ser yo mismo dentro de mi propia casa. En ese momento lo decidí. No podía seguir así, dependiendo de lo que Samantha dijera o dejara de decir. Y si mi esposa no podía confiar en mí, al menos yo necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en realidad. Así que, sin decirle nada, compré una cámara pequeña y la instalé en la sala del departamento. No lo hice para vigilarla a ella, sino para escuchar lo que hablaban cuando Samantha la visitaba. La primera mañana revisé el dispositivo durante el trabajo y no había nada relevante. Mi esposa pasó casi todo el tiempo caminando por el departamento, inquieta, sin hacer mucho. Cuando volví por la noche, revisé de nuevo. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. El video mostraba a Ranalía sola en la sala. Se notaba desesperada, daba vueltas una y otra vez, respiraba agitada, se llevaba las manos al rostro. Apenas unos minutos después llegó Samantha. La saludó como si nada, pero mi esposa prácticamente se le lanzó encima, llorando y balbuceando cosas que me helaron la sangre. Decía que no aguantaba más, que había revisado mi celular, que había olfateado mi ropa, que había buscado cualquier señal y no encontraba nada. Que ya no sabía qué más hacer. Entre sollozos gritó que yo no la estaba engañando, que era un buen esposo, y que eso la estaba volviendo loca. Samantha trató de calmarla, le dijo que se tranquilizara, que todo iba a estar bien. Pero Ranalía perdió el control. «Tú me aseguraste que él me sería infiel», gritó, con una desesperación que me desgarró. «Me dijiste que así quedaríamos a mano, ¿y qué voy a hacer ahora?». Yo miraba la pantalla sin poder creer lo que escuchaba. Samantha le respondió con frialdad. Le dijo que no tenía que hacer nada, que simplemente se quedara callada, que no dijera nada y todo seguiría como si nada hubiera pasado. Pero mi esposa no paraba de llorar. «Es que no soporto la culpa», repetía una y otra vez. «No puedo verlo llegar cansado, atenderme, cuidarme y saber que este hijo quizá ni siquiera es suyo». Cuando escuché esa frase, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Hasta ese momento había intentado darle una explicación lógica a todo lo que pasaba, hormonas, miedo, inseguridad. Pero no. Lo que estaba viendo y escuchando era la verdad. Ranalía había sido la infiel. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía si el bebé que esperaba era mío. El video siguió, y cada palabra era como un golpe directo en el estómago. Samantha intentaba convencerla de que se quedara callada, que no arruinara su vida, que lo dejara pasar. Pero Ranalía no podía contenerse. Decía que me veía tan atento, tan dedicado, que cada gesto mío la hacía sentir peor, porque sabía que estaba construyendo todo sobre una mentira. No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirando esa grabación en silencio. Sentía rabia, tristeza, humillación, todo mezclado. Me ardía la cara como si me estuviera quemando. Era la peor traición posible, y estaba ahí, frente a mí, con pruebas claras, sin lugar a dudas. Esa misma noche decidí confrontarla. Esperé a que se sentara en la sala, y puse el video frente a ella. No hizo falta que terminara. Apenas vio las primeras imágenes se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Yo estaba tan enojado que apenas podía hablar. Le pregunté cómo había podido hacerme algo así, cómo había podido destruir nuestro matrimonio de esa forma. Y ella no lo negó. Entre lágrimas me confesó que se había sentido frustrada por los años de intentos fallidos de quedar embarazada, que en el fondo me culpaba a mí, aunque los médicos nunca lo confirmaron. Dijo que una noche, en un momento de debilidad, se involucró con un compañero de oficina. Que después pasó otra vez, y otra, hasta que de pronto descubrió que estaba embarazada. Según ella, en cuanto lo supo se asustó, y trató de convencerse de que el hijo era mío. Pero la culpa la carcomía, y por eso se había vuelto paranoica con la idea de que yo la engañara. Decía que necesitaba que yo fallara también, para sentir que las cosas estaban parejas. Escuchar eso me revolvió el estómago. No podía creer que la mujer con la que había compartido mi vida, a la que había apoyado en todo, estuviera tratando de justificar una traición así. Me rogó que no la dejara, que lo pensara por el bebé, que ella estaba arrepentida. Esa noche recogí algunas cosas y me fui a dormir a casa de un amigo. Desde entonces no volví a quedarme con ella.
Necesitaba distancia para pensar, pero lo único que tenía claro era que nuestro matrimonio había muerto. Voy a iniciar el divorcio, y no me importa si es mi hijo o no. No quiero saber nada más de Ranalía. No voy a permitir que usen al niño como excusa para mantenerme atrapado en esta mentira. Si es mío, me haré cargo, pero lejos de ella. Actualización 1. No he escrito en estos meses porque necesitaba cerrar todo lo que estaba viviendo. Después de la última vez que conté mi historia, inicié formalmente el proceso de divorcio. Fue duro, pero sabía que era lo único que podía hacer para protegerme. A pesar de todo, había algo que no podía dejar de lado, la posibilidad de que ese niño fuera mío. Por más rabia y dolor que sentía hacia Ranalía, no iba a desentenderme de mi hijo si las pruebas demostraban que lo era. Hablé con la madre de Ranalía y le conté toda la verdad. No traté de suavizar nada. Le mostré pruebas, le expliqué lo que su hija había hecho, y aunque se le notaba destrozada, se puso de mi lado. Ella misma me dijo que entendía mi decisión, pero al mismo tiempo insistió en que no dejáramos a Ranalía completamente sola, especialmente durante el embarazo. Yo no quería tener más contacto con ella, pero también sabía que en caso de una emergencia debía estar cerca. Así que con la ayuda de su madre, Ranalía se mudó a casa de ella, mientras yo seguía en el departamento. Eso me permitió mantener distancia y estar cerca en caso de ser necesario. No me olvidé de Samantha, pero no había mucho que pudiera hacer contra ella directamente. Eso sí, hablé con su esposo. Me reuní con él y le expliqué todo, incluso le mostré el video. Le recalqué una y otra vez cómo Samantha le decía a Ranalía que lo único que tenía que hacer era quedarse callada. Su esposo la entendió. Ellos tienen 2 hijos, y pude ver cómo se ponía pálido al pensar en la posibilidad de que su esposa le hubiera hecho lo mismo que tanto le aconsejaba a la mía. Por otro lado, con mi abogado llegamos a un acuerdo: cuando naciera el niño, haríamos la prueba de paternidad de inmediato. Si resultaba ser mío, solicitaría la patria potestad completa e intentaría apartar a Ranalía todo lo posible de la crianza, aunque sabía que sería extremadamente difícil en los primeros meses. Pero al menos tenía claro que me intentaría. Si la prueba confirmaba que no era mío, no solo seguiría adelante con el divorcio, sino que también presentaría la denuncia por intentar cargarme un hijo que no me correspondía, y hacerlo a sabiendas. No quiero alargar demasiado esto, porque la verdad es que estoy cansado de revivirlo. Lo cierto es que después del nacimiento se hizo la prueba, y el resultado fue contundente: yo no era el padre. Ranalía montó su drama como siempre, lloró, gritó, dijo que estaba arrepentida, pero a esas alturas ya no me importaba. Había soportado meses de desgaste, humillaciones y mentiras, y no iba a permitir que me manipulara una vez más. Procedí con mi abogado y en apenas una semana entregamos todos los documentos necesarios. Ranalía volvió a llorar, y hasta su madre vino a hablar conmigo, no para pedirme que me reconciliara, sino para suplicarme que no dejara a su hija sin nada. Me dijo que entendía mi decisión de divorciarme, pero que acababa de dar a luz y no podía dejarla desamparada. Yo le respondí con respeto, pero con firmeza: eso era exactamente lo que había intentado hacer conmigo su hija, arruinarme la vida con un hijo que no era mío. No iba a ceder ni un centímetro. El proceso fue largo y agotador, pero tenía todo a mi favor. Cuando Ranalía me confesó todo lo que había hecho, la cámara de la sala seguía grabando. Así que tenía pruebas de que ella sabía desde el inicio lo que estaba haciendo. Eso fue lo que me dio la ventaja definitiva. La jueza fue clara: Ranalía actuó de mala fe, tanto al engañarme como al intentar que yo asumiera responsabilidades de un hijo ajeno. Ahora que todo terminó, regresé a mi casa. No tengo que pagar pensión, manutención ni nada. El divorcio quedó cerrado, y legalmente ya no hay lazos entre nosotros. La última vez que hablé con la madre de Ranalía me contó cómo terminó el asunto de Samantha. Una noche ella llegó a su casa y armó un escándalo tremendo. Decía que todo era culpa de Ranalía, que no conforme con destruir nuestro matrimonio también había arruinado el suyo. Resulta que, después de lo que yo le conté, su esposo decidió revisar a sus 2 hijos. Para su horror, descubrió que el menor no era suyo. Ahora se había iniciado un proceso legal contra Samantha, y el hombre incluso estaba intentando desligarse de la paternidad del menor de los niños. Por su parte, Ranalía sigue intentando contactarme, a veces me escribe mensajes largos, a veces solo frases cortas rogándome que hable con ella. Yo no respondo. No me interesa. Ni ella ni su hijo son parte de mi vida. Mi corazón se endureció. Antes me costaba aceptar esa idea,
pero hoy estoy convencido de que es culpa de ella. Fue su traición la que mató lo que sentía, la que me obligó a convertirme en alguien frío. No siento pena ni compasión. Solo quiero seguir adelante, libre de la mentira en la que quiso encerrarme.